Buenos días. Hoy quiero compartir este último estadio de lo que venimos conversando acerca de los estadios del viaje hacia el verdadero cambio. Y luego de lograr el cambio propiamente dicho, viene el último estadio, que es lo que llaman la reconfiguración de la telaraña de relaciones. Y voy a compartirles cómo ocurrió en mi vida recuerdo que una vez que logré ese cambio en mí, cuando pude estar lo suficientemente fuerte como para salir y mostrarme con esta nueva versión de mí en la que me había convertido, estoy segura que no va a ser mi última versión, pero hasta ahora es la mejor versión a la que pude aspirar o a la que pude llegar hasta este momento, teniendo en cuenta que sé que terminé un camino y que en este momento estoy iniciando uno nuevo, que creo y entiendo que me va a llevar a un nuevo cambio, a otra versión de mí que hoy desconozco, que todavía no comencé a construir, pero que estoy segura que sin saberlo y sin darme cuenta voy a empezar a formar, a moldear, a construir. En el mejor de los casos, si puedo conservar esta fuerza y este convencimiento para seguir transitando en este camino de la dualidad. Cuando comencé a mostrarme al mundo con esta nueva versión de mí, el mundo para mí serían mis relaciones interpersonales con mi familia, con mis familiares, padres, hermanos, amigos, primos. Cuando comencé a mostrarme con esta nueva versión, me ocurría, en primer lugar me di cuenta que durante el primer año me aislé de todas esas relaciones. Y luego comprendí que era necesario porque, claro, al principio uno está aprendiendo a relacionarse con uno mismo, con esta nueva versión, con esta nueva persona en la que uno se está convirtiendo. Y apenas si está empezando a conocerse en esa nueva versión. Y tiene que transitar todos estos estadios para hacerse fuerte, para confirmar y reconfirmar que este cambio es el que quiero. Entonces, yo pude ver como que este aislarme y dejar durante un tiempo de relacionarme con mis familiares, tenía mucho que ver con esto, con hacerme fuerte y lo suficientemente fuerte para que el día en donde el cambio esté hecho pueda pararme con esa fortaleza, porque iba a venir un último desafío. En realidad ya no era un desafío, pero sí era como, esto ocurre y va a ocurrir y hay que transitarlo. Cuando me presenté con mis familiares en esta nueva versión, con esta nueva persona o personalidad que construí con bases completamente diferentes, con patrones que ya no iban de la mano con las creencias que a mí me habían enseñado, lo primero que me encontré fue un rechazo, o al menos así lo sentí yo, como rechazo, como ¿qué estás diciendo? O sea, que la vida no es eso, estás mal o estás loca, ¿qué estás diciendo? Estás completamente perdida, no tiene sentido lo que decís. Esa fue como, a medida que yo iba mostrándome, primero lo que percibí es como un rechazo hacia esa nueva versión de mí. Y luego, con el tiempo, porque ya en ese momento yo siento que estaba lo suficientemente fuerte como para que nada de lo que me digan
podía como, o sea, el cambio ya estaba hecho. El cambio en mí ya estaba hecho. Entonces, tal cual como dice el texto, como dice la tesis, el cambio ya está hecho en mí, ya es un hecho, ya se hizo, ya es real. Entonces ocurren dos cosas con las relaciones interpersonales que uno llevaba cuando era o sostenía la vieja versión. O esas relaciones se rompen, se cortan, se pierden, o esas personas tienen que reconfigurar en su mente la persona o aceptar o reconfigurar en su mente la nueva persona en la que te convertiste. Si quieren seguir como si esa relación interpersonal se va a seguir sosteniendo, no queda otra que el otro reconfigure en su mente quién sos, cómo sos ahora. Entonces, en mi caso, lo primero que sucedió, recuerdo que fue como un rechazo. Sentí como rechazo. Pero luego, con el tiempo, empecé a ver cómo iban aceptando a esta nueva versión. Y algunos aceptaron esa versión de mí. Y hasta ahí quedó. Pero otros fueron un paso más allá y no solo aceptaron esa nueva versión de mí, sino que comenzaron a preguntarme. Les interesaba saber, bueno, ¿y qué es lo cómo ves las cosas? ¿Cómo es que llevas adelante tu vida ahora? ¿Pero y cómo es la forma que tenés de pensar? ¿Pero y cuáles son tus bases? ¿Cuáles son tus creencias? Y fueron un paso más allá. Y algunos ahí se quedaron, no solo que aceptaron, sino que indagaron un poco acerca de esta nueva yo. Y por último, están no solo los que aceptaron e indagaron, sino que con el tiempo querían ser parte de esta nueva versión. Querían que les comparta, querían que los ayuden, me pedían consejos, o podés ayudar a esta persona. Y bueno, recuerdo que a mí lo que en un principio era muy triste, porque al principio cuando yo necesité aislarme y cortar, o sea, aislarme, no cortar, aislarme de todas las relaciones familiares, me sentía muy sola también. Pero luego, con el tiempo, con el transcurrir de los tiempos, ir pasando los estadios, lo que quedó es todas esas mismas relaciones existen hoy desde un lugar, desde un vínculo diferente, todos aceptando esta nueva versión de mí y con algunos pudiendo compartir esta nueva visión del mundo y de la vida. Ahora hay un detalle que se los quiero compartir. Yo había hablado con todos en diferentes momentos y les iba compartiendo acerca de esto, de cuál era mi nueva forma de pensar, qué cosas sentía que no estaban bien, qué patrones no estaba dispuesta a seguir, cuáles eran creencias limitantes que ya no iban a seguir marcando mi paso en la vida, qué cosas ya no compartía y no iba a aceptar. En qué me había convertido, qué era lo que yo pensaba, cómo era que pensaba, de qué forma veía las cosas. Y lo había compartido con todos y con todos mis familiares, excepto con una persona, que era mi padre. Y la verdad es que no sabía por qué. Nunca supe por qué. Yo decía, bueno, es una persona mayor que
cuál es el sentido, o sea, de decirle. Yo creía que era como, o que lo podía tomar como una falta de respeto, como todo lo que me enseñó desde siempre, y yo hoy siento que todo lo que me enseñó lo hizo con amor, lo hizo desde el lugar en el que él creía que era lo mejor para mí, los mejores valores que me podía dar, las mejores formas de vivir, porque son las que a él le funcionaron y sobrevivió. O sea, yo sé que lo hizo desde el amor y desde la inconsciencia también, de desconocer toda esta información acerca de las heridas que uno lleva y que luego repite y que no es consciente de que está repitiendo la historia, o de que hay ciertas creencias limitantes que te están marcando y dictando el camino sin que uno sepa. Entonces, en su momento yo decía que no me mostraba con él, con mi padre, como era, porque no tenía sentido, porque ella era un hombre mayor, y que iba a poder yo como cambiarle su forma de pensar, y hasta sentía que quizá lo tomaba como una falta de respeto, como un desprecio. Y no fue hasta hace unos meses, unos 4 meses, no más. O sea, miren todo lo que pasó. 3 años. En el que yo me encontré en una conversación diciendo, bueno, pero ¿por qué no puedes ser honesto conmigo? Porque yo siento que me dice una cosa, pero que siente otra. Entonces yo estaba como enojada de, bueno, ¿por qué no es honesto conmigo? ¿Por qué no puede ser honesto conmigo? Y en ese momento me encontré con la respuesta de ¿por qué pido honestidad de su parte? Honestidad en cuanto a esto, ¿no? En cuanto a dice algo, pero yo sé que en su interior siente otra cosa. No que no sea un hombre honesto, sino en eso, en no compartir lo que siente verdaderamente desde su corazón, porque quizá, viendo qué es lo que me pasaba a mí, eso te pone en un lugar de vulnerabilidad, en la que yo sentí que me enseñaron que estaba mal, que uno nunca tenía que ser vulnerable. Entonces, hablando desde ese lugar, como que no era honesto en cuanto a que no podía compartir verdaderamente lo que sentía desde su corazón. Tampoco sé si es consciente, o si lo sabe, o si lo hace de forma consciente o inconsciente, pero al encontrarme así, enojada, como por qué él no puede ser honesto conmigo y hablarme desde lo que siente desde su corazón, yo dije, pero ¿por qué yo le reclamo honestidad si yo misma no estoy siendo honesta con él? Yo misma sigo como, no muestro la nueva versión de mí, en lo que soy ahora, como si aparentara ser la vieja versión mientras estaba con él. Entonces, bueno, ese día dije no, y si yo lo logro. Creo que en un punto sí tenía miedo que sienta que era como una falta de respeto o un desprecio a todos sus valores o todo lo que había hecho por mí, lo que me había enseñado. Pero también me dije y me convencí que si yo podía hablar desde el corazón, nada malo podía ocurrir de esa conversación. O al menos nada ofensivo. Así que así es como lo hice. Lo que sí digo es que después de 3 años y medio, creo que me había quedado pendiente ese último paso de decir y demostrarme con esa persona, con mi padre en este caso, demostrarme con esta nueva versión. Y creo que ahí concluyó finalmente estos estadios hacia el verdadero cambio. Al menos, como dije en un comienzo,
esta versión que hoy soy. Y estoy segura, porque este es como cuando yo comencé a compartir todo esto, esta historia de los estadios hacia el verdadero cambio, les comenté que sentía que había terminado un ciclo para comenzar hoy uno nuevo. Y este nuevo ciclo que yo entiendo que estoy empezando a transitar, sé que me va a llevar a otra versión de mí. Y aspiro y espero, si logro superar nuevamente todos estos estadios y todos estos desafíos y lo que la vida me depara, si lo logro, espero convertirme en una nueva y mejorada versión de mí. Así que con esto voy a dar por terminada esta lista de reproducción. Espero que mi historia les sirva o les acompañe en su viaje hacia el cambio que quieran lograr. Y por supuesto que me encantaría conocer sus historias, cómo han transitado, si se pueden ver identificados en este viaje, en este camino, y me encantaría conocerlos y saber cómo ha sido su viaje en este sendero que yo llamo el sendero de la dualidad. Así que gracias por haberme acompañado hasta acá. Les mando un beso y